¿Puede realmente un presidente sostener sobre sus propios hombros el destino de toda una nación, sin rodearse de ministros, asesores o comités interminables? La pregunta no solo es provocadora, sino que desafía siglos de tradición política. ¿Puede la acción individual de un líder inclinar la balanza en medio de una crisis nacional? Y, al otro extremo, ¿es posible que la fuerza colectiva de 1 millón de agricultores trace el rumbo de un país entero, transformando la historia desde abajo? Imagina la escena. En el corazón de África Austral, el presidente de Botsuana, un país de poco más de 2 millones de habitantes, decide viajar solo, sin la acostumbrada corte de funcionarios, secretarios y ayudantes. Él revisa personalmente cada informe, subraya cifras, compara escenarios y negocia cara a cara con los titanes de la inversión internacional. No hay espacio para intermediarios, ni para los símbolos de poder vacíos. Solo queda la presión de un reloj que avanza sin detenerse, la urgencia del momento y su propia experiencia acumulada. Este presidente, al igual que los líderes históricos que marcaron épocas, como Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, quien revisaba él mismo los partes de guerra y tomaba decisiones cruciales bajo presión extrema, encarna la idea de que, en ocasiones, la historia depende de la entrega personal y el sacrificio de quien lidera. Pero, a diferencia de Churchill, el presidente de Botsuana no dirige ejércitos ni alianzas militares. Su campo de batalla es la economía y la energía, y el enemigo es la dependencia estructural de recursos externos. Cada año, Botsuana gasta más de $3.000 millones importando electricidad. Es una cifra astronómica para una economía de su tamaño. El margen de error se ha esfumado. Si el presidente fracasa en asegurar fuentes locales de energía, el país puede quedar literalmente a oscuras. Las fábricas se detendrían, las minas, fuente vital de empleo y divisas, pararían, y el sueño nacional de progreso caería en la penumbra. El reloj avanza, quedan menos de 2 años para evitar el colapso. Mientras tanto, a más de 3.000 kilómetros al noroeste, Burkina Faso recorre otro sendero. Rechaza la espera pasiva de inversores extranjeros y la fe ciega en promesas foráneas. En lugar de eso, apuesta todo a la fuerza de su gente. Transforma la ayuda internacional en crédito local y coloca el futuro en manos de 1 millón de agricultores. Es una estrategia inspirada en modelos históricos como el de Corea del Sur en la década de los 60, cuando el país invirtió en su propio campesinado para lograr autosuficiencia alimentaria y sentar las bases del milagro económico coreano. Burkina Faso, sin embargo, enfrenta desafíos aún mayores. Décadas de financiamiento condicionado han debilitado la confianza, la autonomía y la voz de los agricultores. Ahora, el reto es demostrar, en una sola cosecha, en una sola temporada, que pueden sostenerse solos, romper las cadenas de la dependencia y devolver al país la dignidad de decidir su propio destino. 2 crisis urgentes, 2 estilos de liderazgo extremos, una sola meta: romper para siempre el ciclo de dependencia. Surge la pregunta clave. ¿El futuro africano se construye atrayendo capital y tecnología externos o empoderando a millones desde adentro? Los riesgos acechan en ambos frentes. Si Botsuana fracasa, el apagón será total. Industrias y empleos desaparecerán, y el país podría resignarse a la oscuridad y la dependencia. Si Burkina Faso se equivoca, podría sacrificar su mayor tesoro, la dignidad de decidir por sí mismos y volver al tutelaje de siempre. Ambas naciones compiten contra el tiempo, arriesgando su economía, su autonomía y su derecho a escribir su propia historia. Una decisión errónea podría condenarlas a décadas de atraso y resignación. Un acierto, en cambio, podría encender la industria, asegurar el pan de cada familia y demostrar al mundo que la soberanía africana no es solo un sueño, sino un modelo posible. ¿Cómo llegamos a este punto decisivo? ¿Qué fuerzas y desafíos empujaron a Botsuana y Burkina Faso a elegir caminos tan distintos hacia la independencia? Para entenderlo, exploremos el contexto y las presiones que marcaron el rumbo de cada nación. La historia reciente de ambos países está marcada por desafíos estructurales y decisiones críticas.
Veamos primero el caso de Botsuana y la urgencia eléctrica que lo define. El reloj avanza sin piedad, y frente a una casa en llamas, un líder debe decidir: ¿qué fuego se apaga primero y con qué herramientas? Esta es la pregunta que hoy atormenta a países africanos como Botsuana y Burkina Faso, cada uno con urgencias propias y apuestas tan altas como la vida de millones. En Botsuana, la situación es crítica. Sus plantas eléctricas envejecen y el país depende, año tras año, de energía importada desde Sudáfrica. Esta dependencia cuesta alrededor de $3.000 millones al año y pone en juego minas, industrias y el día a día de millones de personas. Si no actúan en menos de 2 años, la nación podría quedar literalmente a oscuras. Imagina las consecuencias. Una mina de diamantes, de las que Botsuana es uno de los mayores productores mundiales, detenida por falta de energía. Miles de trabajadores sin empleo. Hospitales funcionando con generadores de emergencia, escuelas sin luz, y la economía paralizada. No es solo una cuestión de comodidad, sino de supervivencia nacional. Frente a este abismo, el presidente de Botsuana toma una decisión arriesgada. Él mismo negocia con consorcios internacionales colosales, cuyos capitales superan los $150.000 millones. Su objetivo es renovar toda la infraestructura eléctrica, ahorrar miles de millones y en poco tiempo transformar a Botsuana de importador a exportador de energía, vendiendo incluso a Zambia y a la propia Sudáfrica, su actual proveedor. Este tipo de liderazgo recuerda a figuras como Lee Kuan Yew, el padre fundador de Singapur, quien también tomó decisiones directas y personales para atraer inversión extranjera y transformar su ciudad-estado de un puerto pobre y sin recursos en un gigante económico. La diferencia es el contexto. Botsuana debe hacerlo bajo la sombra de un posible apagón nacional. A casi 3.000 kilómetros al noroeste, Burkina Faso enfrenta un incendio de otra índole. Aquí, el enemigo es la dependencia eterna de la ayuda extranjera. Décadas de financiamiento condicionado han dejado a los agricultores sin crédito propio, sin voz y con la dignidad golpeada. Ahora, el reto es monumental: probar, en una sola cosecha, que pueden sostenerse solos y romper el ciclo de la dependencia. Para entender lo que está en juego, basta mirar la historia de América Latina en los años 80, cuando muchos países quedaron atrapados en la llamada década perdida por la dependencia de préstamos externos, que al final ahogaron la inversión productiva y la autonomía nacional. Burkina Faso quiere evitar ese destino. El líder de Burkina Faso apuesta por cambiar el juego. Transforma $2.400 millones de ayuda condicionada en un motor de crédito agrícola nacional. Estos fondos, ahora gestionados localmente y respaldados por garantías estatales, buscan devolver autonomía a los agricultores, darles acceso directo al crédito y la posibilidad de sembrar el futuro del país con sus propias manos. El tiempo es el enemigo común. Botsuana cuenta con menos de 2 años para evitar el colapso energético. Burkina Faso, con una sola temporada agrícola para demostrar que un sistema de crédito nacional puede cambiar la vida de millones y romper cadenas que parecían inquebrantables. Ya tenemos el escenario y lo que está en juego. 2 países, 2 incendios distintos, 2 caminos hacia la soberanía. Ahora llega la hora de la verdad. ¿Cómo responden estos modelos cuando se enfrentan a la realidad? ¿Qué conflictos y dilemas emergen sobre el terreno? Las decisiones ya están tomadas, pero en África nada es lineal. Cada paso abre nuevas grietas y oportunidades. Es momento de ver cómo la teoría se transforma en acción ante desafíos impredecibles. No existe margen para el error. Aquí, cada compromiso es gigantesco, y las consecuencias, definitivas. En Botsuana, la presión proviene del exterior. El país está sujeto a los plazos de inversionistas internacionales que no perdonan vacilaciones. Si el ambicioso plan eléctrico desfallece, el capital extranjero se esfuma, llevándose consigo la esperanza de dejar de perder, cada año, más de 3.000 millones en importaciones de energía. La responsabilidad se mide en una balanza global.
Los consorcios extranjeros observan cada paso, exigen resultados inmediatos y no aceptan excusas. El reloj avanza sin piedad. Cada día sin progreso significa otro día atados a la dependencia, otra grieta en la confianza nacional y, sobre todo, un retroceso social que nadie está dispuesto a asumir. A 3.000 kilómetros, en Burkina Faso, la presión tiene otro rostro. Aquí, 1 millón de familias campesinas sostienen la soberanía alimentaria sobre sus propios hombros. No existen inversionistas externos imponiendo reglas ni redes de rescate internacionales. El éxito o el fracaso dependen por completo de la disciplina colectiva y el compromiso diario. Las cooperativas rurales gestionan los créditos a nivel local. Ellos mismos deciden a quién prestan y cómo se rinden cuentas. Los agricultores se supervisan entre sí, logrando tasas de devolución que superan el 90%. La presión es íntima, constante, y el error de una sola persona puede hundir el esfuerzo de toda la comunidad. Este sistema remite a experiencias como las cajas rurales españolas del siglo XIX, donde los préstamos se basaban en la confianza y la vigilancia mutua, y los fracasos individuales eran absorbidos y corregidos por la comunidad. El resultado era una resistencia notable ante las crisis económicas externas. Ambos caminos comparten la exigencia brutal de resultados inmediatos y presión constante, pero la fuente de esa presión y el precio del fracaso son radicalmente distintos. En Botsuana, el riesgo es perder miles de millones y consolidar la imagen de un país incapaz de atraer inversiones serias. En Burkina Faso, el fracaso toma la forma de hambre real, deterioro social y la erosión de la confianza en el liderazgo local. En los dos casos, está en juego mucho más que dinero. Se arriesga la dignidad, la autonomía y la capacidad de decidir el propio destino. Una mala decisión podría condenar a millones al estancamiento o la dependencia perpetua. Una decisión acertada podría transformar industrias, alimentar naciones enteras y redefinir lo que África puede lograr por sí misma. Ambos modelos persiguen la independencia, pero toman rutas opuestas y complementarias. ¿Qué los hace posibles y qué desafíos se enfrentan en el camino? El futuro africano se está forjando a dos velocidades, en dos lenguajes. Uno habla de megavatios y cables, otro de semillas y cosechas. Botsuana ha trazado una línea clara en la arena. La dependencia energética tiene fecha de caducidad. Su apuesta es audaz. Cada año, el país pierde cerca de 3.000 millones de dólares importando electricidad y gasta 75 millones más en subsidios. El nuevo plan promete cortar ambos flujos y convertir a Botsuana en exportador neto, con la meta de 760 megavatios, gracias a alianzas internacionales y nueva infraestructura. Si la jugada sale bien, el dinero ahorrado podrá alimentar otros sueños nacionales: salud, educación, innovación. A más de 3.000 kilómetros al noroeste, Burkina Faso avanza con otra fórmula. El gobierno ha reciclado el 85% de su fondo de crédito agrícola, multiplicando los recursos y apostando por la confianza en sus propios productores. El resultado: aumentos en los rendimientos de entre 30 y 50%, y la creación de 200.000 empleos estacionales. Esto no son solo cifras. Es seguridad alimentaria y precios estables para millones de familias, menos incertidumbre en cada cosecha. Ambos caminos ya muestran resultados. Botsuana se perfila como futuro proveedor regional de energía. Burkina Faso, como bastión de soberanía alimentaria y estabilidad rural. Dos modelos distintos, forjados por contextos diferentes, pero que responden a una pregunta común. ¿Cómo romper la dependencia y convertir la dignidad en política de Estado? Estas transformaciones van mucho más allá de balances fiscales. Redefinen la autoestima y la capacidad de millones de africanos. El liderazgo ahora se mide por la habilidad de elegir la herramienta adecuada para cada reto. Inversión extranjera o fortalecimiento interno, según el caso. No existe un modelo superior. El verdadero liderazgo africano se reconoce en la capacidad de adaptar la estrategia al desafío concreto y a los recursos propios,
sin ceder a fórmulas dictadas desde fuera. El precio del éxito es alto. Puede cambiar el destino de todo un continente y demostrar que África escribe sus propias reglas. Pero el precio del fracaso es igual de serio. Perpetuar la dependencia, perder miles de millones y alimentar mitos de incapacidad. El desenlace depende de la tenacidad y la visión de sus líderes. Ahora, África está ante una encrucijada. ¿Será capaz de sostener este cambio y redefinir su destino? Soberanía no es una palabra mágica ni un eslogan vacío. Es disciplina, presión constante y la valentía de decidir bajo incertidumbre. No existe atajo. Cada país debe elegir su propio camino frente a los desafíos que amenazan su futuro. Botsuana y Burkina Faso nos enseñan que no hay una receta única para lograr la independencia real. Botsuana recurre a consorcios internacionales para cerrar la brecha eléctrica, mientras Burkina Faso siembra confianza en sus agricultores, apostando por la autosuficiencia alimentaria desde la raíz. El dinero más valioso no es el que llega del exterior, sino el que ya circula entre las manos de la gente. La soberanía se construye con alianzas estratégicas y, sobre todo, con redes de apoyo local que multiplican el impacto de cada recurso. El liderazgo auténtico se mide por la presión que un dirigente asume y los resultados concretos que logra para su pueblo, no por el tamaño de sus delegaciones. A veces, el líder viaja solo, estudia sus propios informes y negocia frente a frente, porque sabe que la urgencia exige compromiso y conocimiento directo de la causa. Transparencia y rendición de cuentas no son opcionales, son la base sobre la que se sostiene todo avance. Pueden ser exigidas por mercados, inversores, cooperativas o comunidades rurales, pero siempre se trata de responder con hechos y resultados tangibles. La diferencia crucial está en a quién se rinde cuentas y cómo se mide el éxito. África necesita tanto líneas eléctricas como líneas de crédito, infraestructura moderna y tierras fértiles. El desarrollo no es una vía única, sino una combinación de recursos, capacidades y contextos que permiten responder mejor a la realidad de cada nación. El coraje nacional se refleja en la capacidad de saber cuándo acudir al exterior y cuándo confiar en la creatividad y la fuerza propia. Elegir bien en cada encrucijada puede abrir la puerta a una nueva era de prosperidad y dignidad, o condenar a generaciones a la dependencia y la frustración. No aprender estas lecciones es repetir errores y aceptar la dependencia eterna. Pero aplicarlas puede transformar economías, identidades y futuros colectivos. El verdadero reto es decidir, bajo presión, cuál es la llave que abre el porvenir. La independencia no se impone ni se hereda, se construye, decisión a decisión. Ahora, el reto es imaginar cómo estos modelos pueden inspirar a otras naciones africanas a trazar su propio camino. La independencia africana es una historia tejida por muchas manos y nunca responde a un único molde. Hoy hemos visto cómo Botsuana y Burkina Faso encarnan ese principio. Cada país, enfrentando retos distintos y partiendo de recursos propios, ha encontrado herramientas diferentes para construir su soberanía. Botsuana eligió la autosuficiencia energética apoyándose en alianzas internacionales sólidas, mientras que Burkina Faso apostó por la confianza en su gente y la fuerza de su sector agrícola. Estas decisiones no surgen del azar ni se toman a la ligera. Lo que está en juego es el futuro económico, la dignidad nacional y la autonomía para decidir el propio destino. Un error podría significar la pérdida de miles de millones, perpetuar la dependencia y frustrar el sueño de generaciones. Pero acertar puede iluminar industrias, alimentar hogares y mostrar lo que realmente significa ser dueño del propio país. Este es el verdadero liderazgo africano. No copiar recetas del exterior, sino forjar caminos propios, combinando inversión extranjera y fortalecimiento interno, siempre con decisiones que reflejan la realidad y las aspiraciones locales. Botsuana negocia de igual a igual con compañías internacionales, buscando inversiones que transformen su infraestructura y su rol en la región. Burkina Faso, en cambio,
centra su apuesta en la resiliencia interna, el crédito agrícola y la soberanía alimentaria como defensa ante la inestabilidad. Ambos modelos son legítimos. Ambos son necesarios. La pluralidad de soluciones es una fortaleza, no una debilidad. Cada decisión cuenta, cada voz suma y cada experiencia merece ser escuchada. Pero ¿cómo pueden otros países africanos aprender de estas historias? La respuesta radica en adaptar los principios, no las fórmulas. Por ejemplo, Ruanda, tras el genocidio, priorizó la reconciliación social y una agricultura de alto valor, creando cooperativas inspiradas en modelos como el de Burkina Faso, pero adaptadas a su historia única. Etiopía, por su parte, diversificó su matriz energética combinando inversiones extranjeras y proyectos hidroeléctricos propios, siguiendo un enfoque similar al de Botswana. Las lecciones prácticas abundan. Crear fondos de crédito gestionados localmente para pequeños productores, garantizar la transparencia en las negociaciones internacionales, diseñar políticas de subsidios que incentiven la inversión en tecnologías limpias y fortalecer la educación técnica en sectores estratégicos como la energía y la agroindustria. En el día a día, la transformación se vive en pequeños pasos. Una cooperativa que negocia mejores precios para su cosecha, una comunidad que instala paneles solares para independizarse de la red nacional, un gobierno que exige contratos justos a los inversores extranjeros y prioriza la capacitación de sus técnicos locales. Es en estos detalles donde la soberanía se convierte en realidad tangible. La historia de Botswana y Burkina Faso es la de millones de decisiones cotidianas. El agricultor que decide sembrar una hectárea extra gracias al crédito, la ingeniera que regresa del extranjero para trabajar en la nueva central eléctrica, el maestro que enseña a sus alumnos cómo funciona una cooperativa o una planta de energía renovable. Y así, poco a poco, la independencia deja de ser una aspiración abstracta y se convierte en rutina, en cultura, en identidad. Los países que logran este cambio, como lo hicieron en su momento Japón tras la restauración Meiji, o Finlandia, después de su independencia, son aquellos que supieron combinar lo mejor de la innovación externa con la fortaleza de sus tradiciones y recursos internos. Por eso, tu atención importa. Al informarte, compartir y comentar, contribuyes a cambiar la percepción global sobre el liderazgo africano. Ayudas a que estas historias sigan vivas y a que el mundo reconozca la riqueza de los caminos africanos hacia la independencia. Déjanos tus ideas en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir explorando historias como estas. Comparte este video si crees que la soberanía se construye escuchando todas las voces. Así mantenemos viva la conversación y damos espacio a nuevas perspectivas sobre lo que implica liderar hoy. Al final, la pregunta no es si un presidente puede enfrentar solo una crisis, ni si 1 millón de agricultores pueden cambiar el destino de una nación. La pregunta es, ¿cómo, juntos, pueden elegir el camino que mejor responda a sus desafíos, aprendiendo del pasado y apostando por el futuro que merecen construir? Ese es el desafío y la esperanza de África, y de todos los pueblos que luchan por su derecho